La última clase nos habíamos quedado en, estábamos viendo las propiedades o recordando propiedades de los materiales y nos habíamos quedado en el acápite de la viscosidad, ¿verdad? Dentro de las propiedades de los materiales también es importante poder ver y recordar cómo se comportan estos materiales o los materiales en general frente a lo que es el fuego. Ahí tenemos el concepto de lo que es materiales incombustibles. ¿Quién me puede decir qué se entiende por incombustible? Que no puede prenderse fuego, hija. En realidad, sí y no. Al decir este material es incombustible, nos estamos refiriendo a que no se inflama ni se descompone a altas temperaturas. No necesariamente no se prenda fuego, ¿verdad? No se inflama ni se descompone a altas temperaturas. Y cuando hablamos de un material autoextinguible, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Autoextinguible. ¿Quién me dice? Nos referimos a un material autoextinguible cuando se inflama con dificultad, o sea, le cuesta prenderse fuego. Y su característica principalmente es que al acercar la llama puede arder, puede prenderse fuego con dificultad, pero se prende. Pero cuando sacamos la llama, o sea, sacamos el fuego del material, deja de arder, ¿verdad? Se apaga, ¿verdad? Un ejemplo claro son, por ejemplo, aquellos cielos falsos que se colocan en edificios, que se indica que son autoextinguibles, que si bien hay un incendio, pueden prenderse fuego pueden prender fuego, digamos, y degradarse, pero el rato que el fuego se les quita, automáticamente dejan de arder, se apagan, ¿verdad? Se llaman materiales autoextinguibles. También podemos hablar de aquellos materiales que se llaman combustibles. ¿Cuándo decimos que un material es combustible? Cuando sí se prende fuego. Exactamente, es cuando sí se prende fuego y cuando retiramos el fuego o la llama, el proceso de descomposición continúa. Por ejemplo, el papel, ¿verdad? El papel le prendo fuego, prende, se arde. Le quito el fuego y el proceso de descomposición continúa. Se llaman materiales combustibles o la madera, por ejemplo. ¿Y cuando llamamos a los materiales inflamables? ¿Cuándo llamamos materiales inflamables? No escucho. A los que al tener un mínimo contacto con el fuego o el calor llegan a prenderse, quizá. Sí, son exactamente, son materiales combustibles, o sea, primero para ser inflamable, primero tiene que ser combustible, o sea, que si se somete o se lo somete a fuego, arde, si se les quita la llama, el proceso de descomposición continúa, pero este proceso es rápido y a lo largo de su masa. La gasolina, el diésel, todos los hidrocarburos, ¿verdad? El aceite, o sea, son materiales combustibles que arden y se descomponen con el tiempo, pero la propagación de la llama es rápida a lo largo de su masa y su descomposición naturalmente rápida. Son los materiales inflamables. De igual manera, ¿cómo se comportan los materiales respecto a la luz, al efecto lumínico? Entendiendo de que la luz es una forma de energía y la energía, como habíamos hablado anteriormente, puede reflejarse, absorberse o transmitirse a través de ellos, generan
tres casos importantes de comportamiento lumínico, que son, como dijimos, se refleja la luz, podemos definir elementos o materiales brillantes u opacos, absorbe la luz, elementos mate o opacos, y transmite la luz, elementos materiales transparentes. Naturalmente, el comportamiento lumínico de los materiales va a depender de las características de espesor, del color, de la textura, de su superficie, ¿verdad? Gráficamente podemos ver en esa gráfica de que en la parte izquierda está el elemento o la luz que golpea al material, parte de ese material R refleja, parte de ese material A se absorbe y parte de ese material T traspasa o transmite, ¿verdad? Tenemos como ejemplo los laminados de piedra, el hormigón translúcido, varios ejemplos, ¿verdad? Importantes a tomar en cuenta. También es importante ver el ¿Qué tienen en comportamiento de común las esta fuerzas. pelota de fútbol y este papel? Que sobre ellos está actuando una fuerza, ya sea dinámica o estática. La fuerza es una magnitud vectorial capaz de deformar los cuerpos sobre los que actúa y ponerlos en movimiento, modificar su velocidad o vencer su inercia. Se mide en newtons, que representa la fuerza necesaria para que la masa de 1 kilogramo se pueda acelerar 1 metro por segundo. Aunque no lo notemos, las fuerzas actúan constantemente a nuestro alrededor, ya sea de manera instantánea, como la patada que damos a un balón, o permanente, como la fuerza de la gravedad. Eso sí, recuerda que las fuerzas siempre son el resultado de la interacción entre dos o más cuerpos, el que ejerce la fuerza y el que recibe el efecto. Las fuerzas pueden producir dos efectos, un efecto estático o un efecto dinámico. Cuando una fuerza tiene un efecto estático sobre un cuerpo, éste se deforma. De manera general, toda deformación se puede considerar como una mezcla de dos tipos sencillos, la cizalladura y la compresión uniforme. La cizalladura es la deformación que implica un cambio de forma de un cuerpo sin modificar su volumen, como la que ejerce una tijera sobre un papel. La compresión uniforme es la deformación que implica un cambio de volumen de un cuerpo sin modificar su forma, como un globo que se hincha y se deshincha, manteniendo siempre su forma esférica. Cuando una fuerza tiene un efecto dinámico sobre un cuerpo, este puede pasar del reposo al movimiento, aumentar o disminuir su velocidad, modificar la dirección del objeto o producir una reacción. Para entender mejor los principios de la dinámica, vamos a ver las leyes de Newton. El principio de inercia o primera ley de Newton enuncia que si no se ejerce ninguna fuerza neta sobre un cuerpo, éste permanece en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme. El principio de acción de fuerzas o segunda ley de Newton explica que cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto, éste se pone en movimiento si estaba en reposo, se detiene si estaba en movimiento o aumenta o disminuye su velocidad. Newton formuló esta ley mediante la ecuación fundamental de la dinámica, que relaciona la masa de un cuerpo, expresada en kilogramos, con la aceleración que éste adquiere, expresada en metros por segundo. El principio de acción y reacción o tercera ley de Newton explica la interacción de fuerzas. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, llamada acción, el B ejerce sobre A una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario, llamada reacción. Ahora que ya sabes cómo actúa la fuerza, utilízala con cabeza. Entendiendo cómo actúan las fuerzas, es importante ver también aquellas propiedades que le llamamos propiedades mecánicas de los materiales, que como definición nos dice que son parámetros que definen el comportamiento de los materiales frente a una acción mecánica. Puede variar con el tiempo, la durabilidad o envejecimiento, o por condiciones ambientales, lluvia, sol, agua, hielo, etc. El comportamiento de estos materiales frente a la acción de un tipo mecánico está ligado a su microestructura, a su interrelación de sus átomos, de sus moléculas, en sus formas macro o microscópicas. Las propiedades se pueden determinar mediante los ensayos de caracterización.
ensayos que le dan, justamente como su nombre lo indica, características propias de los materiales ante una acción mecánica. Dentro de esas acciones mecánicas sobre los materiales, podemos definir que son aquellas que varían el medio que los moviliza en forma mecánica y genera tensiones en los materiales. Por tanto, estas se pueden producir por cargas mecánicas sobre el material, peso, golpe. Pueden ser acciones mecánicas directas, fuerzas, desplazamientos, momentos, o en forma indirecta, ¿verdad? Las acciones higotérmicas pueden suponerse acciones mecánicas, o sea, las acciones del agua, por ejemplo, sobre materiales que tienen un limitado desplazamiento, tienen una dilatación térmica o un endurecimiento determinado. Dependiendo de las velocidades de carga que pueden tener, se pueden considerar, como dijimos, fuerzas estáticas, dinámicas, ya sean estáticas cuando hablamos de lenta y dinámicas cuando son rápidas y normalmente son repetitivas, ¿verdad? En función de la duración de la carga, podemos definir que estas cargas pueden ser variables, cuando varía las cargas en el tiempo, o permanentes, cuando esa carga, como el peso propio, por ejemplo, de los materiales, se va durante largo o tiene una larga duración. Las cargas mecánicas que soportan los materiales de un edificio son consecuencia justamente de aquellas cargas exteriores. ¿Qué tipo de cargas conocemos? Fuerzas, momentos, desplazamientos. Cuando estas cargas se aplican en un material, el peso de un techo, el viento en un muro, el peso de una losa, el momento de utilización, etc., estas responden por medio de su microestructura, que se genera o que se encuentra en tensión debido a la aplicación de esta acción, que se llama justamente el principio de acción y reacción. Esta tensión se define como el esfuerzo mecánico que realiza ese material para responder a esa acción que se le ha designado. Como veíamos en la gráfica, por ejemplo, la acción del cohete es ir para arriba o la reacción del cohete es ir hacia arriba cuando la acción del combustible ha sido empujarla, ¿verdad? Naturalmente, estas tensiones, este esfuerzo mecánico, se mide en unidades de presión, ¿verdad? Kilogramos por centímetro cuadrado, newtons por milímetro cuadrado o megapascales. Existen varios tipos de esfuerzo mecánico. Cuando hablamos de esfuerzos mecánicos que van o que están referidos al eje, hablamos de esfuerzos axiales, como la compresión y la tracción. Cuando estos esfuerzos están respecto a un plano, se llaman esfuerzos cortantes. Y cuando este genera un giro de par de fuerzas con respecto a un eje, hablamos naturalmente de las torsiones. La combinación de los esfuerzos axiales pueden generarse en flexión, que es compresión y tracción, flexocompresión. Aquí tenemos un gráfico que todos conocemos, que son los esfuerzos de compresión, tracción, torsión, flexión, cortante.
Para hablar, o cuando hablamos de los resultados o de los valores que intervienen en todo este tipo de esfuerzo, es importante hablar de lo que son los movimientos y las deformaciones. Cuando decimos que una pieza de un material ha sido sometida a una carga mecánica, flexión, corte, deformación, compresión, tracción, naturalmente se produce dentro de él un desplazamiento medible, ¿verdad? Que es el desplazamiento fruto de esa deformación estructural o microestructural que ha tenido el material, de acuerdo a las características propias de sus uniones internas que tengan, de Van der Waals, electrovalente, covalente o lo que sea. Estas partículas se pueden acercar o se pueden alejar. Cuando se alejan se estiran, cuando se acercan se comprimen. Esta deformación es adimensional y se considera unitaria. La deformación unitaria longitudinal axial es la relación entre el incremento de la longitud y la longitud inicial, ¿verdad? La diferencia que tiene entre lo que era y lo que fue después de esa acción es la deformación axial o la deformación unitaria. También hablaremos de algunos conceptos como el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson de una pieza está determinada cuando sufre una carga axial. Se produce una deformación longitudinal y se produce una deformación transversal en dos direcciones. Estas deformaciones son, como lo podemos ver, longitudinal y transversal y perpendiculares entre sí. Y esta relación entre estas dos deformaciones se llama coeficiente de Poisson. Se coloca en la fórmula el signo negativo debido a que la deformación longitudinal y la deformación transversal son generalmente, en la gráfica lo pueden ver, de signo contrario. Este coeficiente de Poisson, por las características propias de los materiales, depende de esas características, de su dureza, de su durabilidad, de su enlace interno que tiene sus partículas, etc. Otro punto importante es el módulo de rigidez o módulo de Young, que es la relación entre la presión y la deformación experimentada por un material. Esta se mide en una unidad de presión, igualmente de tensión. Si la tensión y la deformación son proporcionales, el módulo de rigidez es constante. Eso es lo que define lo que conocemos como la ley de Hooke. No vamos a entrar a los detalles de lo que es la ley de Hooke, lo que es el módulo de rigidez en temas de formulación, porque en realidad nos interesa en nuestra materia los resultados, el número, ¿verdad? También es importante poder hablar de aquellos mecanismos de deformación que la vemos y la habíamos visto al comienzo, que se encuentra dentro de su escala microscópica. Esta es la respuesta mecánica de los materiales que se encuentran bajo una carga y se explica bajo una escala atómica, ¿verdad? Se ve en su estructura atómica, en su comportamiento atómico. Cualquier material podemos generarlo, podemos desmenuzarlo hasta el llegar a sus átomos en equilibrio. Cuando las acciones de enlaces, ya sean electrovalentes en este caso, puedan generar su composición o su comportamiento. Si cargamos este material con átomos, estos pueden juntar o se pueden separar, aumentando su fuerza interatómica, ya sea de repulsión o de atracción, y produciendo naturalmente tensiones. En la escala microscópica, estas tensiones proporcionan la deformación, ¿verdad? Que la llamamos como módulo de elasticidad en forma teórica. Estos mecanismos de deformación en escala macroscópica generan las características del material y nos determinan si esos materiales son cristalinos cuando se modifican su comportamiento mecánico a nivel macroscópica, y esta tensión, debido a las acciones de deformación, salvo en tensiones muy bajas,
puede generar la estructura, por ejemplo, una estructura amorfa, ¿verdad? Que es lo contrario de lo que son las estructuras o los materiales cristalinos. Aquí tenemos un mecanismo de la deformación, digamos, como un material sin defectos en sus características, genera una fuerza o se comporta en una fuerza sin deformarse, sin romperse. En cambio, si ese material tiene algunas deformaciones, genera en el lugar que tiene las deformaciones su ángulo de rotura o donde va en realidad a fracturarse, romperse o partirse. Tipos de mecanismos de deformación. Los principales mecanismos de deformación son tres: las deformaciones elásticas, las plásticas y las deformaciones viscosas. Estos mecanismos se pueden combinar en aquellos que llamamos deformaciones elastoplásticas o las viscoelásticas, ¿verdad? O combinación de cualquiera de las tres o de las tres en el mismo punto. De ahí que podemos generar en la gráfica, como la que podemos ver, que es del cobre policristalino, en el cual podemos ver cómo el módulo de Young en su gráfica se genera o se comporta de acuerdo a la deformación versus la tensión, ¿verdad? Y podemos ver los límites elásticos, los plásticos y naturalmente los límites de rotura y los ángulos de fricción. Ductibilidad, tenacidad y resiliencia. ¿Quién me dice qué es ductibilidad? ¿O qué entendemos por ductibilidad? O deformabilidad también llamada. ¿Quién me dice? ¿Qué conocemos o qué entendemos por ductibilidad? Creo que es cuando se pueden deformar sin romperse, dije. Más o menos. Está referida a la deformación que tiene un material hasta su rotura, ¿verdad? Cómo se comporta ese material, cómo se deforma ese material hasta su rotura. Cuando hablamos de tenacidad, estamos hablando de la energía de deformación absorbida por el material hasta el momento de ruptura. Y resiliencia es la energía de deformación absorbida por el material bajo una carga de impacto o carga rápida, ¿verdad? Son los tres conceptos básicos: ductibilidad, tenacidad y resiliencia. Por ejemplo, ahí tenemos un comportamiento plástico en los metales. Ahí tenemos cómo está originalmente el material y después de una deformación, cómo se comporta, cómo se orientan los granos o los átomos de un metal en tensión-atracción. Cuando lo tienen cargado y cuando está descargado. Naturalmente, como podemos ver, los granos se van a orientar, o las partículas o las partes de un material se van a orientar en dirección a la tensión que se está deformando. Comportamiento viscoso. Las deformaciones referidas a un material aumentan de acuerdo a la carga o la constante de carga con relación al tiempo. Esto se llama un comportamiento plástico, ¿verdad? Cómo se comporta en forma plástica el material. Naturalmente, ese comportamiento va a depender del tiempo, va a depender de su límite de elasticidad del material. Y cuando hablamos y decimos que un material es sólido, esa tensión va a fluir con mucha más, o sea, va a ser mucho más, menos viscoso, o más viscoso, mejor dicho. Ahí estamos hablando también lo que comentábamos hace un minuto de los comportamientos viscoelásticos, plásticos, etc. Por ejemplo, el comportamiento viscoso
de los fluidos como el vidrio, el betún, los polímeros, la miel, la glicerina, el aceite, el agua y el aire, tiene una viscosidad en megapascales por segundo, como se puede ver en la gráfica. Fluencia y relajación. ¿Quién me puede decir, o me puede decir qué entienden por fluencia y relajación? ¿Qué entendemos por fluencia y relajación? Fluencia es el aumento y relajación, o creo que es al revés. Sí, fluencia, aumento y relajación, creo que es la reducción, Inge. Por ahí vamos. Dice, la fluencia es el aumento de la deformación con el tiempo de un material sometido a una acción, una tensión constante. Relajación es la reducción de la tensión de un material con el tiempo sometido a una deformación constante, ¿verdad? Como decía nuestra compañera, uno es el aumento debido a la deformación respecto al tiempo y la otra, la relajación, es la tensión de un material respecto al tiempo dado una deformación constante. Fluencia, como podemos ver en la curva, esa deformación de una carga o de una carga constante y tiene generalmente un comportamiento viscoelástico y plástico, ¿verdad? Como podemos ver en la primera, en la gráfica, tiene un comportamiento visco, o sea, viscoso, tiene un comportamiento elástico y después tiene un comportamiento plástico, ¿verdad? Dependiendo la frecuencia, el tiempo y la fluencia de esa deformación con carga constante. ¿Cómo se comportan los materiales frente a una acción dinámica? Naturalmente, como dijimos, mecánica es el comportamiento de un material, una repetición de acciones, ¿verdad? Entonces, la respuesta mecánica de ese material dependerá de la velocidad de carga y del número de repeticiones que tenga, ¿verdad? No es lo mismo un comportamiento a una determinada carga, una velocidad corta, con repeticiones mínimas o pocas repeticiones, que el mismo material de la misma carga, pero a velocidad mayores y con mayor repetición. Al impacto, ¿verdad? Se distinguen tres parámetros de caracterización principales, que son la resistencia al impacto, que implica cómo responde ese material, cómo absorbe la energía referida a lo que es la resiliencia, la fatiga que habíamos visto, que es cómo ese material produce tensiones en el interior, y el amortiguamiento, que es la capacidad de disipación de esa energía, ¿verdad? Cómo disipa esa energía interna o externamente, ¿verdad? Se llama amortiguamiento. Fatiga y resistencia al impacto. La fatiga la podemos definir como el fenómeno de reducción de la resistencia de los materiales cuando se les aplica solicitaciones repetitivas inferiores a la resistencia estática. Naturalmente, esta fatiga afecta a todos los materiales. Todos los materiales tienen fatiga o se someten a fatiga cuando son accionados por alguna una carga o alguna acción. Se produce por el crecimiento de los defectos existentes, errores de fabricación, en el proceso, naturales propias del material, por ejemplo, de una roca. Se produce luego de una repetición de carga y para algunos materiales este valor puede ser su límite de fatiga, como podemos ver en la gráfica, ¿verdad?
colocamos hacemos caer una bola sobre un prisma y naturalmente tienen diferentes formas de comportarse. Esta forma de comportarse está relacionada a los mecanismos de fractura que tienen. Los materiales tienden a soportar, como dijimos, de acuerdo a sus características, diferentes tensiones. Y esas tensiones límites de resistencia se llaman la resistencia mecánica de ese material a una tensión límite, ¿verdad? Y la fractura es el fallo de ese material cuando ha llegado a esa resistencia mecánica o ese límite de tensión. Generalmente, por eso se llama fractura, produce la rotura del material, el colapso, se corta, se rompe, ¿verdad? Se inutiliza en algunos casos. Naturalmente, las características de composición del material, volvemos a ser repetitivos, son lo que le dan o determinan esa capacidad mecánica y el tipo de fractura que va a tener, concoidea, etcétera, ¿verdad? Y estas fracturas van a depender nuevamente de la velocidad de carga, del tiempo de aplicación, del historial que ha tenido ese material con esa repetición de carga y del estado tensional del material, ¿verdad? En qué condiciones de tensión se encuentra ese material. En esta gráfica podemos ver las características de fractura que tiene. Fractura frágil, poco dúctil y por fluencia. Naturalmente, cuando hablamos de fractura frágil, tenemos una baja deformación en la rotura. Cuando hablamos de dúctil, estamos hablando de una alta deformación en la rotura, plástico. Cuando hablamos fractura por fluencia, la rotura por deformación está referida a su comportamiento de viscosidad. Y las fracturas por fatiga está referida a cargas repetitivas inferiores a su tensión máxima. Para generar este tipo de resultados, tenemos que los materiales someterlos a ensayos. Entre esos ensayos están los ensayos de resistencia de los materiales, que son ensayos a los que se prometen o se someten, como habíamos visto en unos videos anteriores, a probetas del material, entendiendo como probetas elementos de cúbicos, prismáticos, etcétera, etcétera, dependiendo de la norma en la que se estén dimensionando, en la norma en la que se estén abocando. Y naturalmente, como entendemos, tienen dimensiones conocidas, normalizadas, y se someten a cargas mecánicas hasta su rotura, hasta que rompan realmente. Y se puede determinar su máxima resistencia a una determinada acción. Que vamos a generar: tracción, compresión, cortante, flexión, torsión. Y se mide por el desplazamiento sufrido y se calcula la tensión con respecto a la deformación, ¿verdad? Cómo la tensión ha generado una determinada deformación hasta su rotura. Y se forman las llamadas curvas de Young, límite elástico, curvas de ductibilidad, tenacidad, y naturalmente los mecanismos de deformaciones principales que podemos tener: axiales, cortantes, flexiones, torsiones, ¿verdad? Determinados aquellas acciones de esfuerzo axial, esfuerzos de corte, momentos de flexión y momentos de torsión, como podemos ver en la gráfica. Tenemos una probeta, en este caso cúbica, que está sometida a dos acciones, a una acción de compresión en realidad, ¿verdad? Entonces la tensión va a ser igual a la carga dividido el área. Las tensiones producidas en esta probeta, en este caso son fuerzas de compresión o de tracción, son inversamente proporcionales al área de la pieza o del prisma que se esté utilizando.
habíamos dicho que dentro las propiedades mecánicas están aquellas resistencias a la rotura, llamadas tracción o compresión. Estas resistencias a las roturas están determinadas a la oposición que presenta ese material a ser roto o quebrado por la acción de esfuerzos mecánicos exteriores, como la tracción, que habíamos visto anteriormente, no nos vamos a detener ahora a verlo, como la compresión, como en el ensayo de compresión de probetas de hormigón, o cortadura, que es similar a las anteriormente vistas, pero no en el eje de la pieza, sino generando un corte, como su nombre lo dice, resistencia a la cortadura, y se puede ver en la gráfica inferior. Vamos un poquito, volver para atrás ya. ¿Se mira? Sí, ingeniero. ¿Ha visto resistencia a la cortadura? Las propiedades mecánicas. Aquí podemos ver una gráfica clara en la que verifica cómo la cortadura genera una determinada acción, cargas y tensiones a flexión, donde está referido al momento por su módulo. Ahí tenemos el ensayo de flexión en viguetas prismáticas, generalmente los que se realizan para encontrar el módulo de rotura, para hacer los cálculos de pavimento rígido, por ejemplo, para calles. Propiedad de los materiales. Esta propiedad de los materiales genera la deformación que tiene con respecto a su superficie, debido a una acción mecánica dada a ese material. Se genera o se mide o se le da un valor, si quieren llamarlo, por un método de comparación, ¿verdad? Que no es más que asimilar el comportamiento de dureza que tiene ese material a una punta, digamos, a un rasgado en superficial referida a un material conocido. Este puede hacerse de acuerdo a la dureza de Rockwell, a la de Vickers, a la de Pinel o a la de... Son, como les decía, la medición está determinada por comparación, o sea, se compara un material con otro y se determina la dureza que tiene. Esa dureza está definida como la capacidad que tiene un material para oponerse a una determinada deformación de su superficie, debido a una acción física sobre este. Y depende de la composición de sus átomos,
La dureza puede ser mayor o menor dependiendo de la cohesión de estos átomos, de las características de unión que tienen. Y vuelvo a repetir que son las características propias que le va a dar el material. Hay diferentes formas de generar este ensayo de comparación. Ahí tenemos un duramómetro en el cual se aplica una fuerza superficial de penetración al material y se lo compara con un material o con una escala referencial, ya sea de Rockwell, de Witch, como dijimos antes, ¿no? o de Brinell, etc. Ahí está un duranómetro. La dureza al rayado. La dureza al rayado, que es un tipo de dureza, se mide como o se entiende como la resistencia a ser rayado por otro material. Y se mide de acuerdo a patrones que forman la escala. La dureza a penetración es la resistencia de un material a ser penetrado por una superficie por acción del otro. Y se mide también con relación a su penetración, ya sea cónica, cilíndrica, etc. Y su dureza elástica es el comportamiento del material a ser sometido a un impacto por otro material. Y se mide por la acción que tarda en reponerse la huella o volver a su estado natural. La resistencia a la abrasión es la resistencia que presenta un material a ser desgastado por frotamiento por otro material o a ser sometido a frotamiento por otro material. Y se mide por la desgastabilidad. También tenemos algunos ensayos como son los de ensayos de rigidez mecánica, que son ensayos no destructivos que permiten conocer de manera indirecta la rigidez de los materiales, ¿verdad? Podemos generar por emisiones eléctricas, por percusión, por ruido, ¿verdad? Ultrasonido, etcétera, ¿no? Tenemos también lo que se llama los ensayos de impacto, como el péndulo de Carpi. O los ensayos de la caída ahora, determinar la resistencia, o ensayos de hormiga, en la que se mide el comportamiento del material respecto al tiempo y al número de ciclos. Materiales en ingeniería. Estos pueden ser metales y sus aleaciones, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Los metales son una categoría de materiales generalmente caracterizados por propiedades de ductibilidad, maleabilidad, brillo, alta conductividad eléctrica, alta conductividad térmica. En esta categoría se incluye tanto elementos metálicos como sus aleaciones. Materiales en ingeniería. Estos pueden ser metales y sus aleaciones, cerámicos, polímeros y materiales. Los metales son una categoría de materiales generalmente caracterizados por propiedades de ductibilidad, maleabilidad, brillo, alta conductividad eléctrica, alta conductividad térmica. En esta categoría se incluye tanto elementos metálicos como sus aleaciones. La forma inicial de los metales difiere lo que depende del proceso. Por ejemplo, tenemos el caso del metal fundido, en la que la forma inicial es una pieza fundida. El metal forjado, en la que el metal ha sido trabajado o puede serlo. El metal pulverizado, en la que el metal es adquirido en forma de polvos muy finos para convertirlos en piezas por medio de técnicas metalúrgicas especiales para ello. Los metales se clasifican en dos grupos principales, en los ferrosos, los que se basan en el hierro,
y los no ferrosos. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, bronce, latón, entre otros. La mayor parte de las aplicaciones de ingeniería requiere de las propiedades mejoradas que se obtienen con la aleación. En esta es posible mejorar la resistencia, dureza y otras propiedades en comparación con las de los metales puros. Por eso, una aleación es un metal compuesto de dos o más elementos, al menos uno de los cuales es metálico. Las dos categorías principales de aleaciones son soluciones sólidas, como por ejemplo el latón, fases intermedias, como por ejemplo la cementita, o también conocido como carburo de hierro. Los elementos más comunes de aleación que se agregan al acero son cromo, manganeso, molibdeno, níquel y vanadio. A veces en forma individual, pero por lo general en combinaciones. Veamos los siguientes usos de los aceros, como pueden ser utensilios de cocina, tuberías, herramientas, piñones y engranes. El tratamiento térmico se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas del acero. La forma de clasificar IC para los aceros es de la siguiente manera. Tenemos el número 1, quiere decir que es un acero ordinario. El 0 significa que es un material no aliado. El 20 quiere decir que su contenido de carbono es el 0.20%. Los aceros simples al carbono las superaleaciones tienen una matriz austenítica y un elemento de superaleación de base como el níquel, cobalto o níquel hierro. Algunos ejemplos: Asteloy, Inconel, Waspaloy y también los de Aines o Incoloy. Estos metales se emplean mucho en sistemas de turbinas de gas, motores a reacción y de cohetes, plantas de energía nuclear y turbinas de vapor, entre otros usos de estos materiales, en los que la eficiencia de operación se incrementa con las temperaturas elevadas. Es frecuente que las temperaturas de operación estén en la cercanía de los 1100 grados centígrados a los 2000 grados Fahrenheit. Un material cerámico es un compuesto inorgánico que consiste en un metal o semimetal y uno o más no metales, entre los cuales podemos tener productos de arcilla para la construcción, tales como ladrillos y mosaicos para la construcción. Cerámicos refractarios, capaces de utilizarse en aplicaciones de altas temperaturas, tales como muros de hornos, crisoles y moldes. Productos de línea blanca incluyen vajillas. Vidrio. Se utiliza en botellas, anteojos, lentes, cubiertas para ventanas y focos. Fibras de vidrio. Para lana aislante térmica, plásticos reforzados y líneas de comunicación de fibras ópticas. Herramientas para cortar materiales que incluyen carburo de tungsteno, óxido de aluminio y nitruro de boro cúbico. Biocerámicas. Incluyen materiales que se usan para hacer dientes y huesos artificiales. También tenemos a los polímeros o a los plásticos. La palabra polímero se deriva de los vocablos griegos poli, que significa muchos, y meros, que es parte. Un polímero es un compuesto que consiste en moléculas de cadena larga,
cada una de las cuales está hecha de unidades que se repiten y conectan entre sí. En una sola molécula de polímero puede haber miles, incluso millones de unidades. La mayoría de los y por ello se les considera productos químicos orgánicos. Los polímeros se clasifican en 3 categorías. Los termoplásticos, que se pueden reprocesar una y otra vez y que pierdan sus propiedades. Los termoestables, estos no se pueden procesar, pues estos plásticos se degradan. Los elastómeros tienen deformación elástica grande hasta un 500% o más y regresa a su forma original una vez que se le retira su fuerza. El crecimiento de las aplicaciones de los polímeros sintéticos es en verdad impresionante, porque tienen cualidades, por ejemplo, que se pueden moldear en formas intrincadas, sin que se requiera mayor procesamiento. También poseen atractivas propiedades, como la densidad baja respecto de los metales y cerámicos, buenas relaciones de resistencia a peso de ciertos polímeros y resistencia elevada a la corrosión. También compiten en costo con los metales. Ciertos plásticos son translúcidos o transparentes, así que para ciertos usos compiten con el vidrio. Como nota de historia, tenemos que el primer uso del caucho natural parece pelotas deportivas de los indígenas de América Central y del Sur hace al menos 500 años. Para el caso del borrador, el químico J. Presley, alrededor del año 770, descubrió que la goma de caucho podía borrar cualquier marca de lápiz. En 1888, el médico veterinario británico John Dunlop patentó las llantas pretas. Un material compuesto es un sistema de materiales compuestos por 2 o más fases distintas, físicamente cuya combinación produce propiedades agregadas diferentes de las de sus componentes. Para el caso de estos materiales, es muy importante el elemento matriz. Desempeña varias funciones en el compuesto. En primer lugar, proporciona la forma general de la pieza o producto hecho del material compuesto. En segundo, mantiene la fase incrustada en su lugar. Por lo general, la encierra y con frecuencia la oculta. En tercer lugar, cuando se aplica una carga, la matriz comparte la carga con la fase secundaria y en ciertos casos se deforma de modo que la fuerza la soporta en esencia el reforzador. Estos materiales son muy útiles y se usan mucho en el campo de la aviación comercial y el equipo deportivo. En este caso tenemos un avión A350 en el que el 53% de sus materiales son materiales compuestos. En los materiales compuestos se usan o se refuerzan con fibras. Estas fibras pueden ser, por ejemplo, fibras de vidrio, fibra de carbono o de Kevlar. Y también tenemos a los compuestos tradicionales y compuestos sintéticos. Como ya se han comentado, se componen de diferentes fibras. Las propiedades mecánicas de un material determinan su comportamiento cuando se le sujeta a esfuerzos mecánicos. Algunas de estas propiedades son elasticidad, capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba. Plasticidad, habilidad del material para conservar su nueva forma una vez deformado. Es opuesta a la elasticidad. Ductibilidad, es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos, por ejemplo, el cobre,
oro, aluminio, entre otros. Maleabilidad. Aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse. Por ejemplo, aluminio y oro. Dureza. Oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro. O lo que es igual, la resistencia al desgaste. Fragilidad. Es opuesta a la resiliencia. El material se rompe en añicos cuando una fuerza impacta sobre él. Tenacidad. Resistencia que opone un cuerpo a su ruptura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. Fatiga. Deformación que puede llegar a la rotura de un material sometido a cargas variables, inferiores a la de rotura cuando actúan un cierto tiempo o un número de veces determinado. Maquinabilidad. Facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por acritud. Aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío. Colabilidad. Aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde. Resiliencia. Resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Existen tres tipos de esfuerzos estáticos a los que se sujetan los materiales: tensión, compresión y cortante. Los esfuerzos de tensión tienden a estirar el material, las de compresión a compactarlo, y las cortantes comprenden tensiones que tienden a ocasionar que porciones adyacentes maxen. La curva esfuerzo de deformación es la relación básica que describe las propiedades mecánicas para los tres tipos. Y esta curva por medio de la prueba de tensión. El diagrama esforcivo. En la tenemos que en el primer tramo recto hay una deformación lineal. Este tramo se llama zona elástica. Si quitamos la tensión, la deformación es cero. El material vuelve a su estado recta. Es el módulo de Young o módulo de elasticidad y se presenta mediante la letra E mayúscula y es la región entre el esfuerzo dividido por la deformación. También tenemos aquí el límite elástico o el yield strength. A continuación entramos en la zona de deformación plástica, es decir, deformaciones permanentes. Es la resistencia a la tracción. En su punto máximo tenemos el UTS o el Ultimate Tensile Strength. Es el máximo que soporta un material. Hasta aquí tenemos una probeta que aún mantiene su forma circular. Pero después tenemos otra zona. Esta es la zona en la que el material comienza a deformarse. Incluso llega un momento en esta zona en que el material o la probeta tiene un encuellamiento hasta la ruptura. Podemos concluir entonces que a partir del diagrama esfuerzo de deformación, por propiedades mecánicas más importantes de un material, como son el módulo de elasticidad, el límite elástico, la resistencia máxima, la estricción, el alargamiento y la tenacidad. También tenemos la zona del límite de alargamiento remanente, en la cual una vez aplicada y retirada la tensión, se produce una deformación equivalente a un porcentaje de la longitud inicial. Usualmente este porcentaje es el 0.2%. También para conocer otras propiedades de los materiales tenemos las pruebas de dureza.
Las más conocidas son las de Brinell y Rothwell. La prueba de dureza de Brinell se usa mucho para medir la dureza de metales y no metales de dureza baja a media. Para el caso de la prueba Vickers y Knopp, se usa para materiales cerámicos. Una dureza mayor es generada por una huella de dureza menor, mientras que en un material más blando se producirá una huella de mayor tamaño. Y esta huella, en esta prueba, se produce por el identador. Deja una marca en el material. También algo que modifica las propiedades de los materiales son la temperatura. En este caso podemos tener que a mayor temperatura aumenta la ductibilidad o porciento de elongación. Pero también a mayor temperatura la resistencia de deformación disminuye y también la resistencia a la tensión. Para el caso de los fluidos, tenemos que la viscosidad es la resistencia a fluir. La fluidez es la facilidad con la que el fluido fluye. La viscoelasticidad es aquella propiedad que tiene un material que determina la deformación que experimenta cuando se le sujeta a combinaciones de esfuerzo y temperatura a lo largo del tiempo. Como el nombre lo sugiere, es una combinación de viscosidad y elasticidad. Esto ha sido todo en cuanto a las propiedades de los materiales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta?